Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien en este día martes ya 28 de noviembre del año 2024. Estamos en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmitiendo para todo el mundo, no solo para nuestro queridísimo país, sino para el mundo por internet desde radionacional.com.uy. Estamos por aire también, 11:30 AM. Transmitimos para el mundo por Facebook, ¿En dónde estamos? Así se llama nuestro programa, exactamente igual al nombre que llevamos originalmente de este programa, que es una producción exclusiva, original de nuestra fundación, de nuestra organización civil, que es Libertas. Primera asociación civil, o si querés, fundación liberal, dedicada a la defensa, a la difusión, a la investigación, a la divulgación de los valores de la República Democrática Liberal, de nuestras libertades individuales, de la sociedad concebida como un conjunto ordenado de personas a través de reglas de conducta, eso que le llamamos el Estado de Derecho, de acuerdo a lo que la Constitución prescribe, de acuerdo a los lineamientos constitucionales que nos indican cómo nos tenemos que autodeterminar como un pueblo soberano. Todo eso estamos defendiendo, divulgando. Es decir, la mejor manera de defender estas cosas, estas ideas, es investigar, estudiar, por supuesto que desarrollar esta tarea periodística, hacer divulgación de todo esto, generando conciencia ciudadana, generando eso que es la materia prima del sustento de un régimen democrático republicano, de un sistema constitucional de derechos, si vos querés, del orden jurídico que sustente nuestras garantías, nuestras libertades, como así lo consigna el artículo 7 de nuestra Constitución de la República. Los derechos que se consideran constitucionalmente inherentes a nuestra condición humana, esas atribuciones que el derecho reconoce, a través de nuestra Constitución. Y por tanto, plantea ahí su cometido, su finalidad como Estado, su propósito, los fines primarios de nuestro Estado, articulados sobre la base de esa consagración constitucional del reconocimiento de nuestros derechos inherentes a nuestra condición humana, esas atribuciones, esas facultades que ya tenemos los seres humanos. Eso dice nuestra Constitución. Y así lo dicen las constituciones que son de cuño liberal republicano, todas bajo esa concepción que se desarrolló teóricamente en los siglos XVIII, XIX y XX. Digo teóricamente porque es digno de ser investigado, analizado. Lo vamos a hacer en este programa, todo el proceso en los hechos, la sociología de todo ello, la vida de nuestras naciones al cabo de esas revoluciones industriales, de esas nuevas ideas, de la construcción de los estados de derecho, de las caídas de las monarquías absolutistas en Europa, de la independencia de países americanos respecto a esos imperios coloniales europeos, todo eso que se va a transformar en un mundo que va a atravesar después un periodo muy complicado, muy complejo, de guerras independentistas en América, en toda América, una secesión en los Estados Unidos después, inclusive ya de haber declarado la Constitución de los Estados Unidos con la Constitución de Filadelfia. Sobrevendrá un siglo XX con dos guerras mundiales y una guerra fría. Esa guerra que queda como consecuencia de la última guerra mundial hasta ahora. Parece que ya estamos en instancias o en etapas prolegómenos, o quizá ya las primeras etapas de una tercera guerra mundial, más larvaria, más compleja, más difusa, o celular, como le llaman ahora. Lo cierto es que esa guerra siempre se está planteando en la edad contemporánea entre modelos totalitarios y la construcción o la concepción de un modelo de sociedad abierta, libre, que garantice los derechos individuales, cuyo epicentro, leitmotiv de las democracias occidentales, de las democracias republicanas occidentales, llamadas el mundo libre, es precisamente la concepción, al cabo de un proceso histórico complejo, desde esas enunciaciones constitucionales, es la concepción de nuestras libertades, de las libertades individuales. Nuestro país está en ese marco, en ese contexto, desde aquella Constitución de 1830, que, al decir del doctor Justino Jiménez de Arechaga, es un edicto perpetuo. Tenemos la misma Constitución con reformas.
¿Por qué la misma? Porque los principios constitucionales que están en los primeros libros de la Constitución, los que fundamentan la razón de ser de nuestro Estado, como Estado de Derecho, como república y como república democrática, no han sido modificados. En sustancia son los mismos, sostienen los mismos postulados, los mismos principios de la defensa, de la protección y el reconocimiento de nuestras libertades, de nuestros derechos y de nuestras obligaciones, sobre la base de un principio universal del derecho, que es la igualdad ante la ley, la isonomia jurídica, le decían los griegos, y ya proviene esto desde el constructor de estas ideas, que fue Solón, quien va a ser rescatado por Platón en el libro La República. Qué tema, ¿no? ¿Cómo se puede repasar así en nuestra memoria aquellos que tenemos la formación para hacerlo y la vida, la experiencia de, bueno, los distintos momentos o si vos querés, circunstancias y avatares de esta propuesta democrática republicana como un acervo de Occidente, hoy muy en jaque, muy cuestionada, por esas ideas totalitarias que se van camuflando, van mutando y en un proceso complejo, histórico, donde asume desde la academia, la universidad, digamos que la melange o el menjunje de ideas o de sistemas de ideas que propenden al socialismo cultural, a la revolución cultural de Antonio Gramsci, a una revisión crítica de Gramsci desde el marxismo, revisión crítica de Gramsci a su propio mentor, si vos querés, a su ídolo, que fue Carlos Marx, el fundador del Partido Comunista Italiano, quien había fundado el periódico precisamente propagandístico, que, bueno, consagraba o de algún modo reunía la consagración desde intelectuales de la época y bajo su pluma y dirección editorial las propuestas revolucionarias comunistas, socialistas, marxistas, desde lo cultural en su periódico Il Ordine Nuovo, l'Ordine Nuovo, el nuevo orden. Ese nuevo orden del que se está hablando ahora, que asume esas propuestas de Antonio Gramsci de cambios culturales, en tanto la cultura política del Estado, las concepciones políticas del Estado, pero también los cambios culturales en cuanto a los sistemas de justicia, tomar la justicia desde una perspectiva revolucionaria que tire abajo los principios de las constituciones democráticas liberales, de la igualdad ante la ley, la separación de poderes y la jurisdicción ¿m? Eminentemente vinculada y atribuida al Poder Judicial, a los magistrados. Eso también se rompe en nuestro país, se rompe además la laicidad de la educación, el sistema educativo laico consagrado por la Constitución y la ley orgánica de la educación, la ley, digamos, nacional, que plantea en consonancia con la Constitución la laicidad de este sistema educativo uruguayo laico, universal, obligatorio y gratuito, bueno, también se rompe. Todo esto pasa con gobiernos del Frente Amplio. Con los gobiernos del Frente Amplio se deconstruye el Estado uruguayo, lo decíamos ayer. Hay una especie o un infortunio, si usted quiere verlo así, o si vos querés verlo así, un infortunio de ilegalidades y de inconstitucionales perpetradas en actos legislativos sucesivos, sistemáticos, que van a pervertir la estructura y el funcionamiento de lo que la Constitución prescribe, con la complicidad, con la complicidad de toda la clase política que va a conformar con esa nueva legislación un sistema político. Dentro de ese sistema político, el Frente Amplio se caracteriza por ser la fuerza sistemáticamente corruptora de las tradiciones constitucionales, de las tradiciones jurisprudenciales de nuestro país, de las tradiciones jurisdiccionales y de la tradición legislativa, digamos que en suma apegada a las prescripciones constitucionales desde grandes juristas que inclusive aportaron esos conocimientos en calidad de legisladores en otros periodos de la historia del Uruguay. En ese sentido, con el Frente Amplio, bueno, asistimos durante 15 años consecutivos a una decadencia muy marcada respecto a todo eso, a un declive notorio, ostensible y a una descomposición desde lo legislativo de las garantías de un Estado de Derecho. Y seguían, iban por más, la inclusión financiera obligatoria, pero nos legislaron un código del proceso penal inconstitucional, que es fiscalista, es acusatorio, adversial, que contradice ostensiblemente, es el antagonista
de los principios constitucionales que se consagran en los artículos 12 al 23, aunque usted no lo crea. Desde los artículos 12 al 23, esa primera etapa fiscal llevada a cabo por funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios administrativos, en trámites de naturaleza en rigor administrativa, concentran en sí mismos, bueno, las potestades, las atribuciones de un magistrado o de un juez, de un fiscal y de un policía investigador del Estado que está tras la consecución o la finalidad de acusar, planteando una adversidad, un contradictorio entre el Estado y el ciudadano particular. Fíjate vos el rompimiento total de las garantías que formula la Constitución de la República y que formula el Código General del Proceso con las garantías del debido proceso, en consonancia fundamentalmente con los artículos 15, 16, 17, 18 al 23, pero también el artículo 12, por ejemplo. Todo eso va a permear un sistema que va, digamos, a ser el adecuado para la discrecionalidad de esos fiscales, a su vez instruidos por unas instrucciones que pergenió el doctor Jorge Díaz cuando promulgaron también una ley inconstitucional como la ley de la Fiscalía General de la Nación, a modo de un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo. Por eso te digo que el proceso fiscal con fiscales es un proceso no judicial, es un trámite formal, es una formalización administrativa que lleva a cabo, te repito, potestades de jueces, como la determinación de medidas cautelares, de prisiones preventivas, prisión domiciliaria, y, y la acusación final, que prácticamente la sentencia que un juez de homologación simplemente firma. Toda esa estructura que va a ser legislada en el año 2017, pero que proviene de estructuras previas que ya anticipaban todo eso, va a ser el mecanismo adecuado para darle discrecionalidad, debilidad, si vos querés plantear cierta anomia y caos en esos trámites administrativos que quedan bajo la absoluta reserva de esos fiscales que son los dueños y señores de lo que investigan, de lo que preguntan, lo que no preguntan, lo que quieren investigar y lo que no quieren investigar, y lo que van a llevar adelante con acusaciones bajo el secreto de carpeta fiscal o el secreto de la especialidad del fiscal. Todo en neta contradicción con la transparencia que exige la Constitución, el Código General del Proceso, el derogado Código del Proceso Penal y el Código Penal uruguayo respecto a un juicio penal de garantías. En ese sentido, Uruguay vivió un sistema corrupto, legalmente corrupto, porque es inconstitucional, porque pervierte las garantías de la ciudadanía, porque concentra el poder en ciertos personajes o en popes, hoy organizados en un sindicato, que sabemos todos, nucleado el PCNT, es un sindicato de fiscales comunistas, básicamente, o muy afines a esas ideas, porque en definitiva todos son de ideología socialista marxista. Esas ideas que a lo único que llevan es a la tiranía, porque está demostrado históricamente que son insustentables, que no tienen asidero en la realidad, por lo tanto no tienen valor de teoría científica. Harto demostrado precisamente en el campo de ensayo, la demostración por excelencia, que es el ejercicio del gobierno desde esas ideologías. Se lo vio en la Unión Soviética, en los países de Europa del Este, ahora en Venezuela, Cuba, Corea del Norte, todos estados fallidos, con un modelo fallido que condena a la extrema pobreza y al abatimiento de la resignación, dado que no hay libertades, sino que hay una brutal tiranía, un totalitarismo ideológico. En ese sentido, Uruguay tiene un marco muy complejo de situaciones, por un lado, institucionales, legales, que nos dan garantías, con la concentración del poder ya en esos personajes que se perpetuaron durante 15 años, en esos gobiernos desastrosos del Frente Amplio, que arrojaron números desastrosos en materia de seguridad pública, por ejemplo, en materia educativa, deserción del 60% de los estudiantes al cabo de todos esos años, incrementándose la deserción, el problema de la lectocomprensión, alumnos que terminando la escuela y parte del liceo no saben leer y escribir, los que llegan a la universidad llegan en malas condiciones, se parte la sociedad, todo lo que ellos plantean no se cumple, se da todo lo contrario, la igualdad social, la distribución de las riquezas pasa a ser todo lo contrario, una fractura brutal entre las clases medias más altas, privilegiadas por sus recursos, que pueden ir a centros de enseñanza
que privilegien una enseñanza más correcta, más adecuada, para que luego puedan insertarse al mercado, yo te diría incluso al mercado profesional del trabajo, al mercado académico del trabajo, inclusive también permeando clases medias hacia arriba, hacia la actividad política. Por lo tanto, las clases políticas también de la izquierda organizada, del PIS-NTFA, del comunismo internacional, del Partido Comunista de Uruguay, todos son clases medias altas, son de la burguesía, planteando el régimen de obrero o el régimen de gobierno popular de los trabajadores, cuando eso simplemente es retórica, una narrativa vacía que en los hechos muestra otra cosa. Y en todo este contexto se va a dar, bueno, la, la, digamos, la incremental situación de la violencia de un delito instalado y el narcotráfico instalado en Uruguay, y Uruguay incluso como un país narcoproductor y narcotraficante cuando se legaliza la marihuana con el gobierno de Mujica. Con el gobierno de Mujica pasan las peores cosas. Y a su vez se va a dar en el año 2019 una fuga que da cuenta exacta, da la medida de lo que significó ese narcoestado y ese gobierno que plantea para mí una matriz de corrupción por lo sistemática en todos los ámbitos o en todos los contextos de nuestro Estado cuando lo gobernaron. Y ahí es la fuga, bueno, por excelencia paradigmática de Rocco Moravito. Anteriormente habían estropeado toda una causa contra Marcet con carpetas que tiraron, que se perdieron, con un celular que le aconsejaron al propio Marcet, según sus testimonios, que lo rompiera, con el borrado de pruebas de otro celular respecto a un homicidio que lo incriminaba, el de un amigo, supuesto homicidio que incriminaba a Marcet. Marcet es mal juzgado, es decir, sin garantías, y a su vez se archiva esa causa, pasan 4 fiscales con todo ese, digamos, desastroso proceso fiscal o ese fiscalismo descuidado, se pierden carpetas fiscales y la última fiscal, la cuarta, decide archivar la causa y Marcet se va del país, que había sido sentenciado antes y ya había cumplido la pena, aunque se le otorgaron también adelantada, se equivocaron en unos 3 meses y pico respecto a la conmutación total de la pena de Marcet. Lo cierto es que Marcet se va. Y hoy vemos que el Frente Amplio quiere instalar, está instalando la narrativa del vínculo Marcet con el gobierno a través de un sencillo trámite administrativo del otorgamiento de un pasaporte, como lo contempla el decreto del año 14 y otro decreto también del año 2006 que contemplan la tramitación del pasaporte de un ciudadano uruguayo natural desde el exterior. Sencillamente fue ese trámite en condición de libre en ese momento, con su familia sin antecedentes, su esposa, sus hijos, todos uruguayos, y él también, en ese momento, un ciudadano libre que estaba en Emiratos Árabes, solicitó el pasaporte y se lo otorgaron. Ahí simplemente todo fue ajustado a derecho, incluso era obligatorio para Uruguay que aprobara la Dirección Nacional de Identificación Civil ese pasaporte. Pero lo cierto es que a raíz de ese pasaporte se instaló la narrativa de Marcet y este gobierno, y la narrativa de que este gobierno es algo así como el récord histórico de la delincuencia, de la ilegalidad y del narcotráfico. Se instaló la narrativa electoralista precisamente de los reyes de la corrupción del país y los reyes de la creación de un narcoestado como es el Frente Amplio, y especialmente en el periodo de Mujica se va a centrar, a profundizar, los reyes del narcoestado, de la impunidad al delito, de la impunidad al delito organizado, del desastre que hicieron con nuestras instituciones, del desbaratamiento, de, si vos querés, de la desnaturalización de nuestro Estado de Derecho republicano, violando nuestra soberanía, son los que pretenden instalar que este gobierno es el que está vinculado al narcotráfico y es el gobierno de la corrupción y la ilegalidad. Se le llama eso en la estrategia propagandística la estrategia precisamente o el punto de la transposición. Eso es típico de la propaganda comunista, la utilizan todo el tiempo, como así la utilizaban sus primos hermanos, que son los nazis, es decir, el socialismo de Estado bajo el chauvinismo y el paradigma de la raza superior, esa patología terrible de un hombre enfermo, además como fue Hitler, que perpetró un horror, el desastre total a nivel de humanidad. Pero el comunismo no se queda atrás. Perpetró el horror, el desastre total, como por ejemplo en la Unión Soviética con el asesinato planificado a través de los pogroms, todo eso está en archivos desclasificados,
Por ejemplo, tenés todo el trabajo que hizo Alexander Solzhenitsyn sobre ese tema, Martin Amis, César Vidal y tantos, tantos periodistas de investigación, historiadores, respecto a ese plan de exterminio de la población rusa por los compatriotas, por sus propios compatriotas comunistas en el poder cuando la Unión Soviética, agudizándose eso en el periodo de Stalin. 120 millones de rusos mató el sistema comunista soviético. 120 millones de rusos. Otro tanto pasó con Vietnam, y así vamos viendo presos políticos y gente que no tiene garantías ninguna en Cuba. No sabemos las cifras. Nadie se dedica seriamente a investigar eso. La preocupada Bachelet, que hizo algún informe sobre Venezuela, y, digamos, las comisiones dedicadas a la investigación de derechos humanos de la ONU, se ve que no le conceden importancia a lo que pasa hace tantos años en Cuba, en Venezuela, Nicaragua, en Corea del Norte, por ejemplo, en la propia Rusia, de este autoritario que sale del KGB y que planteó todo ese desastre con Mujica acá en Uruguay a través del trámite de los pasaportes y documentos falsos, más de 10.000, con una fiscal que luego sacan de la Troya como la fiscal Fossati, tema que tratamos ayer. Así que imagínate, el Frente Amplio es el gobierno de la corrupción, el gobierno de la sistemática corrupción. Y a ese Frente Amplio se le va Rocco Moravito caminando por cárcel central, el jefe mafioso de la Drangheta, la organización, dice un informe en inglés, cuando la captura desde la inteligencia italiana, dice ese informe, la Drangheta, la más extensa y poderosa red mafiosa de Italia hacia Europa, que exporta el 80% de la cocaína en ese continente. Ya estaba solicitada su captura, las alertas rojas se habían instalado desde Interpol y Europol, y la justicia italiana reclamaba la captura de este hombre que estaba, bueno, prófugo en nuestro país, vivió 10 años con identidad falsa hasta que lo capturan. Vamos a una pausa y continuamos con este tema para que veas cómo lo de Rocco Moravito es realmente el paradigma de la demostración de un gobierno de corrupción que daba impunidad al narcotráfico. Ese gobierno, esa fuerza política que hoy pretende patológicamente instalar que el narcotráfico y la corrupción son producto de este gobierno, cuando es todo lo contrario. Quédate ahí.